9 de la mañana con 45 minutos. Voces del Poder en CNN Chile Radio. Nos acompañan esta mañana María José Hoffman, vicepresidenta de la UDI. María José, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estuviste atrapada en el taco, pero lo lograste. Sí, 3 panas en el camino. Sí. Un vientecito y Santiago Friega. Y los árboles y todo lo que decíamos en los titulares. Nos acompaña también Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad. Javier, bienvenido. Hola, buen día. Gracias por estar acá. Vamos a la agenda de seguridad, la reforma constitucional. Hubo un almuerzo en La Moneda el día de ayer entre el gobierno y los partidos del oficialismo para tratar de alinear precisamente, María José, al oficialismo. ¿Se logra realmente? Está difícil. A ver, primero yo quiero distinguir dos cosas. Acá es importante que el mundo político entienda transversalmente que el gobierno necesita nuevas atribuciones para enfrentar la seguridad. Yo creo que esa es como la premisa, que hay un mandato claro del gobierno y se necesitan herramientas nuevas, sin duda. Nos hubiese gustado que esta conversación hubiese sido antes y no después, porque no se trata solo de un trabajo prelegislativo, se trata de ir generando opinión pública necesaria para apoyar este tipo de reformas. Por lo tanto, yo valoro, finalmente el diálogo se está dando, se está cumpliendo con ese objetivo, pero esto yo diría que son, bueno, un poco más que gajes del oficio, pero lo relevante al final, y quiero ser súper enfática en esto, lo relevante es entender la importancia que tiene darle atribuciones, pero hay que hacerlo bien. Ok, pero está difícil generar ahí tal vez un apoyo total del oficialismo, Javier, como lo ves tú, porque lo cierto es que las críticas continúan. Durante el fin de semana el senador Cruzcoque diciendo que la reforma raya en lo iliberal. El día de ayer en la tarde, la presidenta del Senado, nada más ni nada menos que la presidenta del Senado, Paulina Núñez de RN, pidiendo retirar el nuevo estado de excepción de esta reforma. Javier, está difícil. Está difícil. ¿Dónde están los errores? Quiero tu análisis. Está difícil y las críticas son muy fundadas. Y no es casualidad que básicamente todo el espectro político, salvo muy poquitas personas que están en el diseño de la propuesta, están en desacuerdo. O hacen ver las graves consecuencias que podría tener, o hacen ver la insuficiencia en términos de técnica legislativa, o hacen ver la importancia de centrarse más bien en la implementación de normas que ya están recién aprobadas y que requieren el esfuerzo y toda la dedicación del ministro Arrau. Por lo tanto, nosotros vemos, ya lo hemos dicho tantas veces, hay una cierta y casi majadera obsesión de generar desorden a partir de la improvisación, porque el desorden viene de tu falta de planificación. Y en vez ¿Pero es un desorden a partir de la improvisación o esto eventualmente pudiese responder a una estrategia de tantear primero cómo estaba el ambiente político con borradores, luego presentar una propuesta, luego decir estamos abiertos a modificaciones tal vez con la intención de dejar una sensación de que negocian? Es otra visión, pero claramente no está generando los apoyos políticos que requieres para hacer una cosa que requiere nada menos que 4/7. Entonces, si tú no tienes un plan desarrollado, preparado con anticipación, caes en la improvisación, que es lo que hemos visto y en este desorden. Si tú tienes, por el contrario, un super mega plan estratégico diseñado en una oscura sala de La Moneda, tú tienes el trabajo hecho paso a paso, en la línea que tú señalas, con los balones sondas, pero con los apoyos de los propios. Ni siquiera tienen los apoyos de los propios. ¿Qué te quiere decir eso? Y esa planificación, María José, es lo que ha faltado, ¿no? Sí, pero por eso fue lo primero que te dije. Nos hubiese gustado que hubiese sido con anterioridad. Yo creo que aquí pasaron varias cosas. El entusiasmo quizás del gobierno después de haber aprobado la mega reforma, quizás eso genera que uno medio atarantado parta rápidamente. Yo acá veo buenas intenciones, faltó quizás ese trabajo específico y al mismo tiempo el mandato tan claro. El presidente Kast tiene un mandato muy claro en materia de seguridad. Y nosotros además desde la UDI hemos tratado de colaborar. El presidente hace una advertencia antes de que se presente porque había cosas que ya se habían ido conversando que quizás parecían redundantes, que quizás tenían que ir en leyes orgánicas más que en reformas a la Constitución, que quizás se crean figuras nuevas que no sé cómo se llama esta persona que va a estar a cargo, digamos, de las regiones, como el general de oficial zona. de mando. Así lo han llamado al menos, que no queda claro en el proyecto si es de carabineros, si es del ejército, etc. Esa figura no existe hoy día y por lo tanto tiene que discutirse, tiene que venir también con sus atribuciones, con sus facultades. Entonces, mira, aquí efectivamente yo no tengo ningún problema en poder reconocer que quizás el mismo gobierno lo hace, cuando le pone lentitud a este proyecto, le da tiempo, uno a la izquierda pide que se retire, hay baja algunos la suma urgencia. Sí, ahora, permíteme hacerte esa pregunta. ¿Hay ver. que retirar la reforma constitucional? Mira, a mí me carga andar pauteando al gobierno y menos por los medios. Nosotros ya pedimos una pausa, lo hicimos la semana pasada. Lo advertimos en privado y lo advertimos en público. Pero no tiene que ver con que solamente la UDI sea un partido muy apañador y leal. Las cosas hay que hacerlas bien. La reforma tiene problemas de fondo y también de forma. Entonces, nosotros lo que pedimos es que no se retire la
la conversación. No sé si específicamente el proyecto, porque en esto vamos a entrar en un dime y direte, quizás, claro, quizás yo lo hubiese retirado para no permitir que la izquierda ni que nadie te ensucie una reforma que es muy necesaria. Son 34 proyectos de ley, esta es una. Entonces, estar enfrascados en teñir esta reforma con una discusión que no estuvo bien planteada... ¿Tú la hubieses retirado? Yo lo habría pausado. Yo habría creado una comisión paralela en el Congreso o con expertos constitucionales de lado y lado que le puedan dar una mirada, una mirada de cómo llevarla a cabo. Pero quiero insistir, el mandato que tiene el presidente también lo obliga de alguna manera a poder acelerar este tranco en materia de seguridad, porque si no empezamos a ver resultados, viene el otro problema. Bueno, Javier, en ese sentido, ¿qué hacer? ¿Se retira la reforma entera? ¿Se presenta una nueva? ¿Se retira solo el estado de excepción constitucional que se busca crear? ¿Levantar los proyectos de ley? ¿Empezar a quizás sacar de la agenda informativa o de los medios de comunicación tanto el tema de la reforma y enfocarse en los proyectos de ley? ¿Cómo ves ese tema? Mira, nosotros ayer como oposición tuvimos una reunión ampliada que es periódica, que no es novedosa, que es nuestra coordinación semanal, la decisión fue bastante clara. Nosotros solicitamos al gobierno que retiren esta mala propuesta, porque creo y creemos todos que esto requiere un trabajo mucho más amplio, que aborde además los problemas esenciales que están siendo no cubiertos por la norma y que además no nos genere estos tremendos efectos negativos que nosotros anticipamos con esta reforma. Estamos hablando de que se está estableciendo que por 8 meses una persona puede detener la circulación de personas, puede hacer control de sus comunicaciones, 8 meses, sin pasar por... ¿Dónde está el contrapeso? ¿Dónde están los conceptos básicos de los equilibrios de poder y lo que constituye finalmente la democracia liberal? Ustedes, ¿no? Sí, pero igual me llama un poco la atención y le doy mucho respeto, porque la izquierda, si hay alguien que ha sido iliberal, que no condena países que efectivamente no han sido electos democráticamente o que efectivamente apoyaron una reforma constitucional que es mucho más profunda en términos de contradecir los principios democráticos, yo creo que, no lo digo por ti, pero creo que hay un poco de tejado de vidrio en criticar cosas que no defendieron en las propuestas constitucionales. Pero dicho eso, sí, a nosotros, por ejemplo, la figura, creo que pero no es que no se necesite, quizás la forma de arreglar esto es poniéndole límite y que siga pasando por el Congreso. Tiene que existir un contrapeso, es la esencia de la Constitución del 80, son precisamente los contrapesos. Javier. Que me gusta que ahora te guste en todo caso. A mí siempre me han gustado. Está bien. Mira, yo creo que esto suele pasar, ¿no? Tú tienes un gobierno que está con muchas ganas de hacerse cargo de la promesa central de su campaña electoral. Y recién estamos llegando después de 6 meses a eso que nosotros esperamos que iba a pasar en marzo, entre paréntesis. Ya llegamos a ese capítulo. Uno esperaría que haya una cierta preparación, uno esperaría que el 58% que te respalda las urnas, que es totalmente legítimo, tú lo transformes en una gran fuerza social y política, que estemos todos de acuerdo en empujar un carro que nos representa a todos. ¿Qué ha hecho el gobierno una y otra vez? Buscar la polarización y buscar dividirnos en asuntos que no son los prioritarios. Además, todos los constitucionalistas serios de la plaza han sido majaderos. No es necesario hacer esta clarificación de los deberes del Estado, porque está en el artículo 1 de la Constitución. No es necesario hacer una cosa a esa escala respecto al estado de excepción cuando tú tienes resuelto hasta el momento, pero hay que mejorarlo, el tema de los estados de excepción con los decretos. Eso es un tema que se puede resolver a nivel de ley. No es necesario escalarlo a nivel constitucional. ¿De acuerdo, María José? Yo creo que Javier tiene un punto, efectivamente, pero también esperaría que en esta ocasión, a diferencia de cómo fue la mega reforma, que era muy necesaria, no solamente se queden en no es necesario, sino que den un paso a apoyar y a decir qué es necesario entonces. Y ayer quiero felicitar y distinguir, no es la idea, no ha sido la actitud de la izquierda hasta ahora, pero sí quiero distinguir ayer a la presidenta del Partido Socialista, que ha sido hasta ahora, al menos la que yo he visto, la única que ha sido capaz de decir, no conozco su propuesta, pero no puede ser un no por un no. O sea, aparte de que este debate, si efectivamente aquí hubo un traspié por parte del gobierno en no tener ese trabajo legislativo, tampoco es para que se suban por el chorro y sigan diciendo que no, porque finalmente esto no tiene que ver solo con Kast, tiene que ver con un mandato ciudadano. Por algo saca la votación que saca. Y los que no estén dispuestos a apoyar también asumen de alguna forma las consecuencias. Es que yo creo que, ¿por qué hay que confundir tanto el debate nacional cuando estamos todos de acuerdo, todas las fuerzas políticas? Recién estuvo aquí Bárbara Figueroa.
todos estamos de acuerdo que es una prioridad nacional que debemos resolver entre todos, porque esto es largo plazo Pero Bárbara Figueroa y su partido han rechazado absolutamente y requiere inversiones todo. de largo plazo. Lo que te quiero decir es que está a la disposición de todos los sectores políticos de sentarse a hacer buenos proyectos. Nosotros lo hemos hecho siempre, apoyando el socialismo democrático, y ayer el conjunto de la oposición dijo, dentro de las cosas, junto con retirar la propuesta, la solicitud de que se haga una agenda conjunta. Esa es la forma de resolver los problemas. Una agenda conjunta donde definamos dónde es necesario. Ojo, hay muchos proyectos de ley que ya están aprobados, que ya están publicados, y lo que hay que hacer es implementarlo. No empecemos a multiplicar divisiones que no generan nada positivo. Mira, yo quiero distinguir en lo que es el Partido Comunista del socialismo democrático, porque yo no escuché la entrevista de Bárbara, pero hasta ahora hemos visto con hechos cómo el partido se ha opuesto a todos los proyectos de ley en seguridad, no solamente en este proyecto, sino que en este gobierno, sino que también en el gobierno de su propio presidente. De eso en el bloque anterior. Ok, sí. pero es que entonces es fácil decir hoy día queremos aparecer como que quieren generar acuerdos cuando no es verdad en la práctica. Piensa tú que la ley Naim Retamal, lo único que quieren es derogarla, en eso están los comunistas. Entonces, no me vengan que queremos colaborar. Y esta unidad que se ha generado en la izquierda a mí me parece absolutamente artificial. ¿Por qué? Porque se va a ir cayendo en el camino. Si bien hoy día hay una opinión puntual de un proyecto de los 34, que es la reforma, yo te aseguro que cuando vayan pasando los proyectos, parte del socialismo democrático va a aprobar. Y ahí esta unidad va a quedar de nuevo, porque como no tienen propuestas, finalmente, y tenemos diputados razonables que entienden este problema, van a desmarcarse del Partido Comunista. Ya, ahí hacer un punto, porque desde la actual oposición han comprometido la entrega de una propuesta, dicen que la están trabajando, ahí Javier nos dice que sí, que eso viene, pero claro, queda también saber, a medida que se empiezan a discutir los proyectos de ley, si se van marcando posiciones distintas, porque lo cierto es que la experiencia en el gobierno anterior y también en lo que va de este, nos ha demostrado que en los distintos partidos que componen la oposición hay puntos divergentes. De hecho, el propio expresidente de la República, Gabriel Boric, decía el otro día que en materia de seguridad la credibilidad no ha sido la mayor característica con la que los asocia la ciudadanía. Dicho eso, quisiera también poner un punto dentro del oficialismo, porque esto también genera una merma al interior del partido que en algún minuto, digo meses atrás, se pensó tal vez en crear una coalición que sustentara el actual gobierno. Con estas discrepancias pareciera que eso se diluye. ¿Cómo lo ven, Javier? No, o sea, es que mira, yo creo que lo bueno en la vida es que uno puede constatar hechos. Nosotros, con la ministra del Interior, Carolina Toá, y hablo un amplio nosotros, que incluye al socialismo democrático y al mundo del Frente Amplio y el Partido Comunista, se avanzó en una agenda de seguridad amplia. Y esa es la forma de construir Chile. Pero se avanzó con nosotros, no con los comunistas. Bueno, eso lo querían aprender. Los votos los pusimos nosotros, no ellos. Pero en eso consiste justamente aprender de las buenas experiencias. Nosotros abrimos siempre la cancha con la oposición en su momento, cuando era necesario, en torno a necesidades del país. Y en eso no tenemos ningún complejo, porque en eso consiste la liberación y el trabajo político como lo entendemos nosotros. Ahora nos sorprende que justamente, y esta forma de ver tan críticamente los gobiernos anteriores, no se transfieran a experiencias concretas hoy de cómo deben resolver los problemas complejos de Chile hoy, que algunos son de continuidad y algunos son nuevos. Hay modificaciones en el fenómeno del crimen organizado. Hay legislaciones que ya están resolviendo parte del problema. Ya está la ley de inteligencia, pero nosotros decimos, por ejemplo, el sistema de inteligencia financiera es clave. La forma en que se gestionen los bienes... ¿Podrían abrirse a eso, María José? O sea, hay temas que pueden actualizarse. Hemos sido demasiado insistentes en decir que hoy día sí existe esa facultad de abrir las cuentas. O sea, eso es una realidad. La única diferencia es que tiene que estar... que lo haga cualquier burócrata de turno del gobierno de izquierda o de derecha. Por supuesto que no. O sea, que hay que respetar también la libertad y resguardar el Estado de Derecho. Wow. El punto es que, efectivamente, y por eso me da tiritón algunas de las propuestas que se han presentado. Son causas súper específicas. Son 3 causas hoy bien día específicas. Existe esa facultad y eso es una realidad. Lo que pasa es que es un discurso que a la izquierda le queda muy cómodo. Pero mira, yo quiero ir de nuevo a la necesidad que tú decías. Yo creo que en esto, si bien Javier tiene razón de que hubo un avance, que fue gracias al acuerdo con Loma Toá en el gobierno anterior, donde principalmente fuimos nosotros los que nos pusimos disponibles a poder colaborar, como debiera ser siempre la oposición, actitud que no hemos visto hoy día, pero que todavía hay un espacio. A propósito, ¿suscribirían este acuerdo de la carta de Bodanovich-Belolio? Yo, de todas maneras. Yo, feliz. Pero, a ver, eso es un camino, y ese camino se hace con muchos más actores. ¿Y cómo se aterriza, digamos? Pero esa definición la tenemos hace mucho tiempo. O sea, hay muchas agendas que requieren, por una cosa muy sencilla, los gobiernos duran 4 años. Ninguna posibilidad de mejorar el sistema educativo para el mundo actual
se va a resolver en 4 años. Ellos Ninguna forma de resolver la productividad se hace en 4 años. Ninguna forma de resolver el cambio climático se hace en 4 años. Por lo tanto, necesitamos agenda de Estado. Sí, ellos lo que hacen, fíjate, me llama la atención, que es como ver la política un poco como es el metro. El metro es lo único que funciona, pase el gobierno que pase. Unos planifican, otros inauguran. Entonces, me gusta la mirada que le están dando. Yo sé que puede ser y nos pueden criticar de buenista. Bueno, yo prefiero creer. Yo prefiero creer. Súper bien, súper bien. La verdad es que también. sí, súper bien. La directiva, lo conversamos, lo felicitamos, el esfuerzo que está haciendo Jaime Belolio y con Bodanovich, que no es de mi gusto, pero la verdad es que cuando alguien está disponible a salir de la trinchera, por supuesto que hay que poder estar. Oiga, María José, ¿van a levantar una lista independiente que vaya a competir la Alessandra y la presidencia de la UDI, o no? Yo creo que es muy posible y se están conversando varios actores que se han sentido un poco incómodos con una unidad que no es tal como lo planteó. Me imagino usted misma. El presidente. Con las declaraciones de Pablo Longueira. Yo no voy a ser candidata a nada. Pero con las declaraciones que manifestó Pablo Longueira, esa incomodidad yo, la se verdad, acrecentó. Tengo el espíritu de la UDI en mi corazón y por lo tanto no respondo a través de los medios, es parte de la identidad propia de nuestro partido. Ya, pero me imagino que no ha generado mucha comodidad, digamos, una declaración de esas características. No, por supuesto que no es cómodo, pero la verdad es que yo prefiero mantener ese tipo de diferencias en la interna y ser respetuoso de los líderes, sobre todo de los fundadores. Ya, lo último que les quiero preguntar, porque estamos en el tiempo, nos hicimos la pausa clásica, nos fuimos de largo. Wow. Expresidenta Bachelet, Sí. Si fracasa la candidatura de Bachelet a la ONU, ¿dónde están las responsabilidades? Se ha hablado durante las últimas horas nombre y apellido, se menciona a Gabriel Boric, se menciona a José Antonio Kast. Les hago esa primera pregunta. Ahora, segundo, para que en virtud del tiempo, si fracasa esta candidatura o ella la retira, tiene encuentros con los países que la apoyan en estos días. Si fracasa esa candidatura, Bachelet en Chile como una articuladora de la oposición, todavía viendo ese potencial político desde la oposición, les planteo los dos temas. María José. A ver, mira, yo creo que la candidatura de la expresidenta fue muy mal manejada desde un principio, impuesta por el presidente Boric, y en esto creo que el gobierno del presidente Kast fue súper transparente, muy genuino. Nosotros desde la UDI también le pedimos que no la apoyara porque no nos representaba y porque nace como una alternativa exclusivamente de izquierda. Estas cosas hay que hacerlas, cuando hablamos de la reforma, qué sé yo, hay que hacerlas bien. Y fíjate que es el mismo problema que ha tenido hoy día la presidenta Bachelet, no solamente en Chile, no logra salir como una figura solamente que convoca a la izquierda, con todos los atributos que ella pueda tener. O sea, se restringe a tener el apoyo de Brasil, de México, de países que son de izquierda. Y por lo tanto, una candidatura así que nace, creo que en eso el presidente Boric ensució la candidatura de la presidenta Bachelet y hoy día estamos viendo los resultados donde lamentablemente capaz que ni siquiera sea parte de las candidaturas que se presentan para que sean apoyados por los 15 miembros de la ONU. Pero si ustedes consideran que la ensució, a lo mejor desde el actual oficialismo la podrían, comillas, haber limpiado, usando el mismo concepto. Javier. Pero si es responsabilidad de ella misma y del presidente Boric, si ¿por qué vamos a responsabilizar a la derecha? Podría haber sido, si que sea una decisión de Estado. No, es que momento. Es que ese es el tema. No es el tema. El tema es que esto parte mal. Si el presidente hubiese convocado a todos los partidos, el presidente Boric, oye, sumémonos en esta causa, uno lo evalúa de buena fe. Pero cuando te la imponen y además no te gusta porque no me representa, entonces no nos pillan a nosotros que arreglemos la mala gestión que tuvo el presidente Boric y que ha tenido la misma presidenta Bachelet fuera de Chile. Javier. No, yo creo que aquí hay una confusión bien grande. Cuando uno asume las riendas del poder, sí tiene que hacerse cargo de lo que hay, bueno o malo, eso es gobernar. Eso hizo Kast. Bueno, yo creo que Kast lo hizo muy mal, básicamente, y me cuelgo las palabras de una persona que algo sabe, que se llama Juan Gabriel Valdés, y que dijo que esto es penoso. Y yo creo que estamos en ese registro de palabras, estamos en el papelón, en la vergüenza, en lo doloroso. La forma en que tú estás conduciendo las relaciones diplomáticas de Chile son esenciales, como te lo demuestra el capítulo que está pasando en el sur de Chile con la pretensión del jefe del Estado conjunto mayor de Argentina, que está afectando la soberanía de Chile. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener un país que es fuerte en la escena internacional. Necesitas que el prestigio de Chile haga que nadie ponga dudas que somos un país serio y unido detrás de una sola bandera. Fue una como una sola bandera detrás de las políticas de Estado. En el caso de las candidaturas, históricamente hemos apoyado de todos los colores políticos en lo que creemos que se representan adecuadamente los valores de lo que representa la identidad chilena, la cultura chilena, nuestros valores democráticos en Chile. Este caso puntual, a mi entender, ha sido muy manejado. Usted, no sé si la gente sabe, pero cuando la presidenta se desplaza por el mundo, no es que ella tenga el apoyo de Brasil y México, ella es patrocinada por Brasil y México. ¿Por qué? Porque su país, por los patriotas a cargo del mando, no le dan apoyo. Entonces ella llega y la embajada
no la puede recibir, sino que la tiene que llevar del aeropuerto a la actividad y a su agenda las embajadas de México y Brasil. No sé si se dan cuenta el factor vergonzoso de esto y lo que nos desprestigia como país. Respecto a las posibilidades de éxito, ella tiene las mayores credenciales. Recordemos que las últimas 2 autoridades de Secretaría Nacional... Bachelet en Chile, articuladora de la oposición. Pasaron 5 rondas de votación informal, así que falta camino por recorrer. Okay. El rol de la presidenta siempre va a ser un referente, tal como lo han sido todos los grandes expresidentes de Chile, como fue Elwin, como fue Lagos, como fue la presidenta de Chile, como lo será Boric. Son parte de los activos que tenemos y está bien que así sea. Y la derecha tiene sus activos. ¿Pero va a ser la articuladora? No. Pero yo también tengo la duda, te lo pregunto de buena fe. No he hablado con ella, fíjate. Está súper ocupada, pasa viajando. No pareciera. En este afán de que... Ella está en otra estatura en esto. No, está en otra conversación y de verdad es bien terrible que lo que ella recibe como cariño y respeto internacional, nosotros con estas pequeñeces... Pero no se traduce en votos el cariño. Bueno, porque hay un señor que se llama Trump, que es justamente que nos haga subir el 10% de nuestros aranceles, tal vez que es el amigo de Cast, que ese personaje, Milei y Trump son los amigos de Cast y mira cómo estamos. No salió, lamentablemente en esto, con el apoyo, sin el apoyo de Chile, no logró salir del mundo de la izquierda y está el problema. Uno tiene que ser un poco más transversal y ese es el problema que tiene Chile hasta ahora. Eso lo genera un señor que está arriba de todos nosotros, que es el presidente de la República. Boric le dio el abrazo del oso, se quiso hacer el lindo poniéndole a él y se le olvidó que tiene un país detrás. Y estas cosas no se plantean así. Nosotros en la UDI le pedimos al presidente Kast que no la apoyara también. Es una decisión de él. Pero el origen de las cosas tiene mucho que ver. Y además, como dices, es verdad, a mí la verdad es que no me habría sentido representada. Distinto es cómo se plantee. Si ella aspira a ser una mujer que nos representa a todos, pero hay posturas que son intransables. De todas maneras, yo sí creo que no es bueno en todo caso que le esté yendo tan mal. Oye, yo no sé si es tan fuera de lugar la pregunta de potencial articuladora. Es al menos de las pocas figuras que concita apoyo desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Mira, nosotros en el progresismo tenemos gente que respetamos, escuchamos, y ellos particularmente respetuosos de los procesos. La presidenta es una persona muy respetuosa de los procesos, ella no quiere figurar, ella quiere que nos vaya bien como país. Yo también creo que el espacio que ella ocupe lo definirá ella. Pero ella tiene esa forma de abordar las cosas. Entonces nosotros no estamos nerviosos. Lo que hay que hacer es trabajar por Chile, organizarse y desmontar las cosas malas que nos ofrezca el señor Castro. 10 segundos, reflexión final. María José. ¿De qué tema? No, de lo que estábamos conversando. ¿Algún tema que quieras dejar ahí planteado para tal vez un siguiente panel? Déjame ver, mis 10 segundos. ¿Se retira o no se retira la reforma? Te lo pregunto de nuevo. Se retira. No, yo creo que no sé. Yo creo que, mira, lo que uno ya conoce el gobierno, yo creo que no se va a retirar, pero no hay que perder el foco. El gobierno, el ministro Rau, necesitan, el Estado de Chile necesita nuevas herramientas. Ahí tiene que estar el debate. ¿Qué se puede haber presentado mejor? Estoy de acuerdo, pero no nos olvidemos del tema de fondo. Hay que darle atribuciones al Estado para defendernos de la delincuencia. María José Hoffman, vicepresidenta de la UDI, Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad. Gracias por estar acá, que tengan un buen día. Que el taco de vuelta no haya bajado ya. Es horrible. Gracias por estar acá, buen día. Muchas gracias. 10 de la mañana con 7 minutos, 20,6 es la temperatura actual en nuestra capital y es una temperatura que nos ha acompañado prácticamente desde las 7:30 de esta mañana. Inusual para la época, cielo cubierto a la espera de las lluvias. Pausa, ya estamos de vuelta. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.